Y aquí vamos a fundar una ciudad. Sí, ¿por qué aquí? Porque me lo han dicho los dioses. ¿Y cómo te lo han dicho? Pues con pájaros. ¿Me estás diciendo que has tomado una decisión histórica basándote en unos pájaros? Sí, bueno, podría ser peor. Esto tiene que ser una puta broma. El branding es lo primero. Si estás viendo este vídeo es muy probable que conozcas la historia de Roma. Ya sabes, esos tipos con túnicas que conquistaron Europa, que actualmente es el tema favorito de cualquier Jimbro con podcast. La historia de Roma se ha reutilizado multitud de veces, sobre todo en películas, pero no muchos, permitidme esta expresión para poder iniciar el vídeo, conocen el origen de esta gran nación. Por ello, en el vídeo de hoy indagaremos en el mito fundacional de Roma y descubriremos la verdad de la historia. Roma fue una civilización que surgió en la península itálica y llegó a convertirse en una de las mayores potencias de la historia. A lo largo de varios siglos pasó de ser una pequeña ciudad situada en las orillas del río Tíber a dominar gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Su influencia fue tan profunda que muchos aspectos de la cultura occidental actual tienen su origen en esta civilización. La historia de Roma se caracteriza por una continua expansión territorial y por importantes transformaciones políticas. Por ello, se suele dividir en tres grandes etapas: la monarquía, la república y el imperio. Pero para conocer su origen hay que remontarse muy atrás, a la mítica Guerra de Troya. La Guerra de Troya fue un conflicto bélico entre los pueblos griegos llamados aqueos y la ciudad de Troya. Se dio alrededor del siglo XII a.C. y que, acorde al mito, comenzó tras el secuestro de Helena de Troya a manos de París, un príncipe que en realidad antes era un pastor y luego resultó que era príncipe y se llamaba Alejandro. Bueno, un lío, pero da igual, no nos interesa. Nos interesa el final de esta. Para conocer el final de esta batalla tenemos que ir al libro donde se narra el final de la misma. ¿La Ilíada? No, la Eneida, y se dice Ilíada, joder, Ilíada. Después de la toma de Troya a manos de los aqueos con la mítica idea del caballo de madera, los griegos se cargaron a todo Dios, pero un grupo sobrevivió, entre ellos dos personajes muy relevantes, Eneas y Antenor. Antenor navegó hasta la parte más alejada del Adriático y fundaron ahí una nueva ciudad, mientras Eneas las pasó canutas, pero tras mucho lío llegó a Sicilia en busca de un lugar donde asentarse. Llegó al territorio laurentiano. La gente que vivía ahí estaba liderada por el rey Latino y todos empezaron a darse de leches. Aquí hay dos tradiciones. En la primera, Latino es derrotado y luego hace las paces con Eneas y se alían. En la segunda, antes de la batalla, Eneas y Latino hablaron. Eneas le cuenta su historia al rey y este se pone todo triste y se hacen bestis. Además, le casa con su hija Lavinia. Con la muerte de Eneas, Lavinia se convertiría en regenta del reino. A este le sucedió su hijo Silvio, y a este su hijo Latino Silvio, y a este... Espera, tengo una idea mejor. Dame un momento que me tengo que preparar. Alba, Atisca, Pisca, Peto, Tiberio, que fue jodido en el cruce de Abula y se dio nombre al río que navegantes se convertiría en el famoso Tíber. Luego vino su hijo Agripa, tras ser su hijo Rómulo Silvio, fue golpeado por un rey y dejó la corona a su hijo Aventino, cuyo santuario estaba en la colina que llevaba su nombre y ahora es partido de la ciudad de Roma. Fue sucedido por Proque, que tuvo dos hijos, Numitor y Amulio. Numitor heredó el trono. Su hermano Amulio quería arrebatarle el trono. Amulio expulsó a Numitor, se cargó a sus hijos y convirtió a su hija Rea Silva en virgen vestal, una especie de monja pero más guay que rezaba bestia. Pero un día Rea Silva apareció embarazada. Ella declaró que fue el dios Marte, dios de la guerra, pero seguramente lo dijo para que la situación no fuera tan fuerte. Al nacer sus hijos fue enviada a prisión y se ordenó que los niños fueran arrojados al río Tíber. Pero como Moisés, los niños se quedaron en su cestita y no murieron. Y cuando estaban en la orilla, apareció una loba que se acercó lentamente... ¡Los despedazó y dio de comer su sangre a sus hijos! No, en realidad fue maja y les dio de mamar y además les dio lametazos. En ese momento apareció el mayoral del rey, Faustulo, y este le regaló los niños a su mujer Larentina. Algunos autores piensan que a Larentina, por su vida impura, se le había puesto el apodo de loba, y que este fue el origen de la maravillosa historia. Estos niños crecieron y se convirtieron en pastores nivel Pro 2000 Aura, Tuntun Sahur, Buabelti, Tamagotchi. Qué asco acabo de dar diciendo eso, en plan, perdón. Un día estaban en la Lupercalia, una fiesta de pastores en la que la gente se pegaba con tiras de cabra muerta, que en ese momento no tendría ese nombre, pero en esencia era lo mismo, ¿vale? De repente aparecieron unos bandidos, Rómulo escapó, pero Remo no, y fue llevado ante Numitor, quien estaba reinando en otra zona. Faustulo, que todo el tiempo había sospechado que sus hijos en realidad eran los sobrinos del rey, se lo dijo a Rómulo.
y también Numitor se enteró a la vez. Entonces los gemelos prepararon un ataque todo guapo con un equipo de pastores, algo así como los Avengers pero con balas. Entonces se cargan al rey y le dan el puesto a Numitor. Después de esta gran hazaña, a ambos hermanos se les antojó algo muy normal: fundar su propia ciudad. Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad. Al ser gemelos no podían pretender tener prioridad basada en la edad. Decidieron consultar a las deidades del lugar para que por medio de un augurio decidieran quién daría su nombre a la nueva ciudad y quién habría de regir después de haber sido fundada. Rómulo seleccionó el Palatino como su lugar de observación, Remo el Monte Aventino. Remo fue el primero en recibir un presagio: 6 buitres se le aparecieron. Tras producirse este augurio, a Rómulo se le apareció el doble de buitres. Cada uno fue proclamado rey por su propio partido. Unos basaron su aclamación en la prioridad de la aparición, los otros en el número de aves, y la situación terminó en un momento muy violento. La creencia más común es que Remo saltó con desprecio sobre las recién levantadas murallas de su hermano, y por esto fue asesinado por él, que dijo: «Así será de ahora en adelante con cada uno que salte por encima de mis muros». Rómulo se convirtió así en gobernante único el 21 de abril del año 753 a.C. y la ciudad fue nombrada tras él. Tomad con pinzas esta información, pues esta fecha la pusieron mucho tiempo después y no sabemos con exactitud cuándo fue cada cosa. Yo la pongo aquí porque es donde mejor queda. Ya como rey, Rómulo fortificó la colina Palatina, instauró cómo se realizan los ritos a las deidades y se rodeó de 12 lictores, unos funcionarios y en esencia guardaespaldas. Y a su vez decretó algo que en un futuro sería un problema. Para poder aumentar su población permitió unirse a multitud de personas de origen oscuro, como ladrones, esclavos que habían escapado o políticos. El Estado romano se había vuelto súper fuerte y podía considerarse una amenaza para sus pueblos vecinos, pero había un problema bastante gordo: la descendencia. Pese a ser una nación fuerte, en Roma no había mujeres, y por ello no nacían bebés. Rómulo envió mensajeros a las ciudades vecinas, pero todos le dejaron en visto. Entonces Rómulo tuvo un ideón. Rómulo preparó unos juegos en honor a Neptuno Ecuestre, y fueron todos sus vecinos y entre ellos la población sabina. Al rato todos se pusieron cieguísimos con el vino que tomaron. Los romanos empezaron a secuestrar a las mujeres sabinas. Rómulo las tranquilizó diciendo que vivirían en honroso matrimonio y que serían madres de hombres libres. Y así, por arte de magia, como pasaría en una situación completamente real, estas dejaron de estar asustadas. Tras el secuestro de las sabinas, todo el mundo se enfadó con los romanos. Los pueblos de Caenina, Cruestumerium y Antemnae fueron los que más sufrieron. Pensaban que Tacio y sus sabinos actuaban muy lentamente, por lo que estas 3 ciudades se prepararon para declarar la guerra a Roma. Los caninenses fueron por su cuenta a atacar territorio romano, pero Rómulo llegó y se los cargó en menos que canta un gallo. Con los restos de los caninenses, Rómulo subió al Capitolio, tendió los cuerpos en un roble, considerado sagrado por los pastores, y marcó así el lugar para el primer templo de Júpiter. Las otras 2 ciudades tampoco duraron mucho como amenaza. El ejército romano los reventó y fundó colonias en sus territorios. Antes de seguir, aclarar que la información que tenemos es de parte de Tito Livio, historiador romano que su objetivo era divinizar Roma, por lo que obviamente ganarían todo a la primera. Los sabinos, después de que sus vecinos hubieran sido derrotados, decidieron atacar Roma. Espurio Tarpeyo estaba al mando de la ciudadela romana, mientras su hija había salido de las fortificaciones a buscar agua para algunas ceremonias religiosas. Tacio, el rey sabino, la sobornó para que introdujera sus tropas dentro de la ciudadela. Una vez dentro, la mataron aplastándola bajo sus escudos, para que su ejemplo quedase como advertencia de que ninguna confianza debe guardarse con los traidores. También existe otra versión, que pone en peor lugar el papel de la mujer. Se dice que los sabinos tenían costumbre de llevar pesados brazaletes de oro en sus brazos izquierdos, y que la muchacha les hizo prometer que le darían lo que llevaba en sus brazos izquierdos. Ellos le arrojaron los escudos que portaban en lugar de sus dorados adornos. La guerra entre sabinos y romanos duró bastante. Los sabinos incluso llegaron a tomar la ciudadela romana. Sin embargo, en medio de una batalla, las sabinas aparecieron y se pusieron entre ambos bandos. Ellas trataron de impedir la lucha. Pidieron a sus maridos romanos que pararan, pues estaban matando a sus padres y a sus hermanos, y a los sabinos que pararan, pues estaban matando a sus maridos, y ambos bandos cesaron los ataques. A partir de entonces, ambos reyes ejercieron su soberanía conjunta. Así, Roma fue salvada de desaparecer. Rómulo murió tiempo después, seguramente asesinado por sus senadores durante una tormenta. Con su muerte fue venerado bajo el nombre de Quirino. Numa Pompilio tomó el trono, y la monarquía romana continuó. Ahora vamos a entrar en lo que nos mola. ¿Fue Rómulo real?
Si Rómulo fue real o no es una pregunta algo complicada de contestar. Muchos historiadores sugieren que el propio nombre de Rómulo pudo haber sido inventado a partir del nombre de la propia Roma, aunque sobre esto hay una teoría todo guapa. El lingüista histórico Enrique Cabrejas propuso que Rómulus sería la traducción latina de un adjetivo heleno, Romaleos. Estaría formado por dos sintagmas, Roma y Leo. Así el nombre por el que conocemos a Rómulo sería un sobrenombre, un apodo que significa fuerza de león. Pero ya os digo, esto es una teoría. Sobre si existió como tal, se ha propuesto que podría representar la personificación de un líder tribal que fue muy importante en la formación de Roma. Actualmente no existen pruebas arqueológicas de la existencia de este personaje, por lo que seguirá siendo un misterio. Y ahora esto nos hace preguntarnos la verdadera fundación de Roma. La evidencia arqueológica muestra que el área que finalmente se convirtió en Roma ha estado habitada continuamente durante los últimos 14.000 años. El registro histórico proporciona evidencia de la habitación y fortificación del Monte Palatino durante el siglo VIII a.C., lo que respalda la fecha del 21 de abril del 753 a.C. como la fecha que los historiadores antiguos aplicaron a la fundación de Roma en asociación con un festival a Pales, la diosa de los pastores. Dada la importancia de la agricultura para las tribus prerromanas, así como a la mayoría de los antepasados de la civilización, es lógico que los romanos vinculen la celebración de su fundación como ciudad a una diosa agraria. Los pueblos que eventualmente se fusionaron para convertirse en Roma eran descendientes de las tribus itálicas. Las tribus itálicas se extendieron por las actuales Italia y Sicilia. La evidencia arqueológica y los escritos antiguos proporcionan muy poca información sobre cómo o si siquiera interactuaron las tribus prerromanas en toda la península itálica. Lo que se sabe es que todos ellos pertenecieron a la familia lingüística indoeuropea. Y de las 8 posibles tribus que formaron Roma podemos saber cosas de 2, los latinos y los sabinos. Los latinos habitaron los montes albanos desde el segundo milenio a.C. Según los restos arqueológicos, los latinos eran principalmente agricultores y pastores. Aproximadamente al final del primer milenio a.C. se trasladaron a los valles y a lo largo del río Tíber, lo que proporcionó mejores tierras para la agricultura. Y los sabinos, que originalmente habitaron los Apeninos y finalmente se mudaron al Lacio. La población más cercana a Roma se trasladó a la nueva ciudad y se unió a la ciudadanía. La presencia etrusca pudo provocar la unión entre estos pueblos y luego los etruscos los dominaron y perfeccionaron la ciudad, y fueron los que sacaron a Roma de su situación relativamente primitiva en el año 600 a.C. Roma heredó de los latinos la base demográfica, la lengua y las tradiciones agrícolas. De los sabinos incorporó elementos religiosos, el calendario y posiblemente instituciones sociales. Y por último, de los etruscos recibió el urbanismo, la ingeniería, el alfabeto, la organización política y el impulso hacia la grandeza. En conclusión, seguramente la fundación de Roma no fue más que una Macedonia de diferentes tribus que por la situación geográfica o política decidieron unirse. Y esta ha sido toda la chapa que os puedo contar por ahora del origen de esta gran civilización. Y quién sabe, si apoyáis el vídeo y te suscribes, a lo mejor hago más vídeos sobre Roma. Espero que hoy hayáis aprendido algo nuevo, y recordad, si tu hermano gemelo y tú queréis hacer una ciudad, mejor cárgatelo tú primero.